Determinar cuándo es válida usar esta expresión, o una pregunta sería si siempre podemos describir al comportamiento de los gases en cuanto a su relación de presión, volumen y temperatura usando el gas ideal. Y esto es que no en todas las condiciones esta ecuación describe el comportamiento o los estados del gas. Para eso, para evaluar, tener una forma de evaluación de este gas ideal, o qué tan cerca, más bien para evaluar qué tan cerca estamos del gas ideal, existe algo que se le conoce como el factor de compresibilidad. Y se le define con la letra Z. Ese factor de compresibilidad no es nada, está definido en función del gas ideal, y lo que uno hace es despejar, todo lo pasa de un lado de la ecuación y lo iguala a esta Z. Si esta Z está cercana al 1, entonces se tiene un gas ideal. Pero si este factor de proporcionalidad está lejos del 1, entonces no se podría usar esta expresión y habría que pensar en usar otra, o hacerla que el factor de compresibilidad funcione como un factor de corrección a la ecuación del gas ideal. Para esto existe una carta de compresibilidad. Estas cartas de compresibilidades están dadas con relaciones de propiedades reducidas. Carta como decíamos, esta carta se puede revisar, pero vamos a platicar brevemente de ella. Generalmente está dada con el eje de las abscisas, tiene el factor de compresibilidad, aquí tiene una presión reducida, y generalmente tienen curvas de temperatura reducida más o menos que tienen esta forma. Entonces estas son curvas de temperatura reducida. Ahora, ¿cómo se calculan estas propiedades reducidas? Estas propiedades reducidas se calculan utilizando los valores críticos. Los valores críticos es cuando ya no se distingue si es vapor o si es un líquido, y están dados en tablas y son fijos para cada una de las sustancias. Entonces existe la presión reducida, la temperatura reducida, que es el valor de la temperatura en escalas absolutas, en todos los casos, entre la temperatura crítica. Y también se puede calcular un volumen reducido, y ese volumen reducido se calcula como es igual al volumen entre la constante, la temperatura crítica, entre la presión crítica. Con estos tres datos, o más bien con dos datos de ellos, ya se tiene que entrar con presión reducida y con temperatura reducida a la tabla o la factor de compresibilidad para hacer los cálculos. Se entra con este valor de temperatura reducida, presión reducida, y se tiende una línea vertical hasta el punto en donde choque con la línea de la temperatura reducida correspondiente, y entonces vamos y leemos en un desplazamiento horizontal cuál es el valor, y este es el valor de Z que nosotros estamos buscando. Lo mismo pasa con los volúmenes críticos, y la ventaja de esta carta de compresibilidad es que todos los gases, o la mayoría de los muchos de los gases aplicados, se han observado que siguen este mismo comportamiento con temperaturas reducidas y temperaturas y presiones reducidas, lo que lo hace de gran relevancia, ya que con una sola gráfica se puede describir el comportamiento de muchos de los gases. Ahora, ¿cuándo se puede tener un gas ideal? Este gas ideal, el comportamiento del gas ideal es aquí, está cercano del 1, y se presenta generalmente en una zona donde se tienen presiones reducidas muy grandes, muy pequeñas, perdón, o en el caso en que se tengan temperaturas reducidas más o menos ya cercanas al 2. Generalmente ahí el comportamiento ya es prácticamente una constante. Entonces tenemos dos cuestiones.
Podemos considerar gas ideal o se puede considerar gas ideal a muy bajas presiones, cuando se tienen presiones reducidas mucho más pequeñas que la unidad. Cuando se tienen altas temperaturas también se puede considerar que se tiene un gas ideal. Y en estos dos límites se puede considerar que son gas ideal. Y de otra forma habría que evaluar en qué lugar estamos dentro de esta carta de compresibilidad para determinar si se tiene un gas ideal o no. Si uno quisiera, dada la aplicación que se tiene, si uno quisiera usar un modelo de ecuación de estado mucho más preciso para describir al comportamiento, existen estos modelos, como podría ser la ecuación de estado de Van der Waals, que es una corrección al gas ideal, o existe otra fórmula que se llama de Beatty-Bridgman o de Benedict-Webb-Rubin, y existen diferentes formulaciones que describen la relación entre presión, volumen y temperatura, y conforme se va haciendo más especializado, pues la ecuación también se va complicando y depende de diferentes parámetros que se tendrían que encontrar para cada uno de ellos.